La Fiscalía concurre a este debate en donde se surte el trámite del acto legislativo que da vía a la Jurisdicción Especial de Paz, con la profunda convicción de que avanzar en el trámite de esta iniciativa permitirá consolidar las instituciones que desde el punto de vista jurídico le permitan al país hacer tránsito hacia la reconciliación. La Fiscalía formuló unas observaciones en el marco del debate que se produjo en la Comisión Primera de la Cámara, y allí se convino que para facilitar el trámite de la iniciativa abordaríamos los distintos puntos en unas mesas de trabajo antes de presentar la ponencia correspondiente, la que finalmente se radicó en el día de ayer para el trámite reglamentario ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Esas reuniones fueron copiosas, fueron provechosas, fueron constructivas. Como resultado de las mismas, varias de las observaciones que están afincadas en el propósito de que haya una definición clara del régimen de competencias entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria quedaron incorporadas en la ponencia que está siendo objeto de consideración por la Cámara de Representantes. En particular menciono dos de ellas que nos parecía de la mayor relevancia. En primer lugar, la claridad acerca de cómo los disidentes que no se reconcilian con la sociedad no tienen acceso a los beneficios de la justicia transicional y por supuesto no puede haber competencia por parte de la Jurisdicción Especial de Paz. En esas materias la ponencia hace un reconocimiento absoluto de ese postulado que, como se dijo en algún momento, formaba parte ciertamente de los acuerdos, del acuerdo final, pero no correspondía al texto mismo del acto legislativo que se estaba tramitando en el Congreso de la República. Y muy importante también que se hubiera consagrado el fuero de atracción de tal manera que en estas materias y con relación a conductas relacionadas con el conflicto o que se surtieron con ocasión del conflicto, que den lugar a actuaciones de naturaleza penal, disciplinaria o fiscal, tengan un solo órgano de definición, que en este caso es la Jurisdicción Especial de Paz, justamente para evitar los pronunciamientos contrarios que afectan la seguridad jurídica, tanto más cuando muchas de esas decisiones tienen instancia o revisión en la vía jurisdiccional, como se trata de las decisiones disciplinarias y fiscales, lo que implicaría pronunciamientos de la jurisdicción contenciosa administrativa en estas materias que podrían terminar generando conflictos desde el punto de vista de la valoración jurídica de los hechos que son sometidos a su conocimiento. De tal suerte que vamos avanzando en estas materias, consolidando un proyecto que permita consolidar desde el punto de vista de la seguridad jurídica estos instrumentos para avanzar en el proceso de paz. En esas charlas, desafortunadamente, no logramos entendimientos, particularmente en 4 aspectos, que por esa razón quiero abordarlos en la tarde de hoy ante la plenaria de la Cámara de Representantes con la mayor consideración, pero ante todo bajo una sola premisa: que las iniciativas que trae a consideración de la Cámara la Fiscalía General de la Nación, ninguna de ellas constituya una modificación al acuerdo final de paz. Por el contrario, partimos de la base de que lo que tiene que aplicarse es el acuerdo final y que con ocasión del trámite
de reforma constitucional no empiecen las modificaciones que empiecen a generarle incertidumbre al buen suceso del convenio al que se llevó a cabo entre las partes que celebraron esta negociación. Empiezo por el tema de la reincidencia. En Colombia ha habido una vieja tradición jurídica frente a estos procesos de reconciliación, de acuerdo con la cual, frente a la suspensión o tratamientos de subrogados o de beneficios penales, como la suspensión de la acción penal, o las amnistías o los indultos, esos beneficios quedan condicionados a la circunstancia de que las personas que se reincorporan a la vida civil no reincidan en la actividad criminal. Lo estableció, por ejemplo, en materia de indultos la Ley 418, que hemos venido prorrogando a lo largo de los años en nuestra vida democrática y que es un instrumento muy eficaz para aclimatar la paz en la sociedad colombiana. Lo estableció la Ley de Justicia y Paz, cuando señaló que debería expulsarse a aquellos postulados que cometieran nuevamente delitos, en los términos iniciales, delitos por los cuales obtenían los beneficios de la jurisdicción de justicia y paz. Es decir, la reincidencia da lugar a la suspensión o a la terminación de los beneficios, porque es un mensaje que la sociedad democrática representada en el Congreso de la República envía justamente a los reinsertados para los efectos de que se acomoden integralmente a la vida civil sin volver a cometer actos contrarios a la ley. En la ley de amnistía que se aprobó recientemente, esa ley de amnistía es una ley pura y simple. La ley que beneficia a las FARC con la amnistía y el indulto no precavió, como lo han hecho los demás estatutos, una condicionalidad, y es la pérdida de ese beneficio en caso de reincidencia. Pero es el momento de que este asunto se trate justamente con ocasión de una reforma que tiene rango constitucional. La Fiscalía considera que la manera como se debe proyectar el principio del acuerdo final de no repetición debe vertirse en una cantidad de compromisos por parte del Estado y de sus autoridades, por supuesto, de la sociedad civil igualmente, pero también de los reinsertados. Y en ese sentido, el principio de no repetición debe tener una contrapartida justamente en la circunstancia de que la reincidencia tenga una consecuencia legal para el reinsertado, que luego de la vigencia de los acuerdos finales y de la reincorporación a la vida democrática vuelva a caer en el camino del delito. Ese es un mensaje muy conveniente que, entiendo yo, los colombianos esperaríamos se diera y que el Congreso de la República adoptara en el trámite de este acto legislativo. En el caso específico de Justicia y Paz, la propia Corte Constitucional manifestó que ningún aporte a la paz o a la justicia puede hacer una medida permisiva de esta naturaleza, es decir, la condicionalidad de que no se reincidiera en los delitos de los cuales eran beneficiadas las personas que se sometían a esa jurisdicción. Considerado la Corte Constitucional que la prohibición debía ser categórica, que no podía haber ningún tipo de reincidencia respecto de cualquier clase de delitos, y concluyó
Los beneficios otorgados deben estar vinculados al férreo compromiso del sentenciado de no incurrir intencionalmente en conductas delictivas, cualquiera que sea su naturaleza, y a la efectiva contribución del beneficiario a la consecución de la paz. Los propósitos de resocialización y de reinserción que animan estos beneficios se tornan inocuos con una expresión como la que se cuestiona. Pues bien, en materia de reincidencia, la reforma que se le propone al Congreso está estructurada sobre la base de que en el evento de que el reinsertado cometa un nuevo delito con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016, en ese caso se habrá de establecer por parte de la Jurisdicción Especial de Paz, se habrá de establecer por parte de la Jurisdicción Especial de Paz si ese nuevo delito comporta una violación al sistema de justicia transicional. Por supuesto que en el entender de la Fiscalía no puede ser de competencia que de la JEP que la violación al principio de no repetición dé lugar a una valoración de naturaleza judicial. Eso tiene que ser de carácter objetivo. Si se vuelve a cometer un delito en diciembre del 2017, en diciembre del 2018, pues en esos casos habría lugar a una violación al principio de no repetición. Entonces, cuando el texto dice que la JEP evaluará si esa nueva conducta implica un incumplimiento de las condiciones del sistema, condiciona la aplicación del precepto que allí se establece a una consideración que es de alguna manera arbitraria por parte de la jurisdicción, en tanto no tiene un referente de carácter normativo, al paso que la reincidencia comporta necesariamente una violación al principio de no repetición. Y dice ese precepto que en esos casos la JEP, si comporta una violación a las condiciones del sistema, definirá si ello amerita aplicarle las sanciones propias o alternativas a las que tendría derecho por los delitos de competencia de la JEP. ¿Qué quiere decir este enunciado? Quiere decir que en caso de reincidencia, por el nuevo delito la competencia es de la jurisdicción ordinaria. Y ese es un postulado que trae la nueva ponencia, que recoge en buena medida las preocupaciones de la Fiscalía General de la Nación y que nosotros celebramos. La preocupación que queda es si se mantiene respecto de los delitos con ocasión del conflicto el régimen de beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz. Lo que aquí se plantearía en el texto que se ha traído es que habría lugar a aplicar sanciones distintas a las propias o alternativas de la JEP. Es decir, que en caso de reincidencia la JEP podría aumentar las penas de 5 u 8 años a penas hasta de 20 años, que son las ordinarias de la Jurisdicción Especial de Paz, pero que no son las generales ni comunes para el resto de los ciudadanos, que podrían comportar penas de prisión inclusive hasta de 60 años según la entidad de los delitos en que se pueda ocurrir. Frente a delitos de lesa humanidad, frente a crímenes de guerra, por supuesto, estaremos hablando en principio de una punibilidad de los 60 años de prisión. Entonces, la definición que debe hacer el Congreso, que es de naturaleza estrictamente política, con base en los acuerdos, es si en esos casos habrá una discrecionalidad para que la JEP diga si eso constituye o no un incumplimiento de las condiciones del sistema, en primer lugar, y en segundo lugar, si en ese caso habrá lugar a que se apliquen las penas ordinarias del sistema de justicia transicional, que son penas
de beneficios hasta de 20 años o las penas ordinarias hasta de 60 años del Código Penal. Si se toma la decisión de que sean las penas ordinarias hasta de 20 años, pues en ese caso lo que aspiraría a la Fiscalía, cuando menos, es que se asegure en el texto constitucional que habría un tratamiento penitenciario ordinario, porque no podría ser que en el caso de la reincidencia el reinsertado continúe manteniendo el régimen de privación de libertad especial que contemplan las normas de la justicia transicional. Esto en relación con el régimen de los reincidentes. En segundo lugar, y esta es una preocupación tal vez la más importante de la Fiscalía, tiene que ver en la forma como se deben regular la competencia de los delitos de ejecución permanente. Estamos hablando de delitos que iniciaron antes del 1 de diciembre del año 2016, es decir, antes de que entrara en vigencia los acuerdos finales. Ha quedado claro que los acuerdos finales entraron en vigencia el 1 de diciembre del 2016. Mucha atención, honorables representantes. Si se tratase de aplicar estricto sensu el acuerdo final, habrá que recordar que según el acápite 9 del capítulo relacionado con la Jurisdicción Especial de Paz, señala expresamente que la JEP únicamente será competente en relación con delitos que se hayan cometido hasta la entrada en vigencia del acuerdo final. El acuerdo final dice inequívocamente que la JEP tiene competencia entonces por delitos cometidos hasta el 1 de diciembre del año 2016. En sentir de la Fiscalía, la norma que se ha propuesto a la consideración de la Cámara de Representantes constituye una manifiesta violación al acuerdo final, porque habiéndose definido que la competencia era solo hasta el 1 de diciembre, empieza a correrse la cerca en este proceso divisorio que les corresponde hacer a ustedes entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Jurisdicción Ordinaria, invadiendo los espacios que el propio acuerdo final conservó para la Jurisdicción Ordinaria y por ello mismo para las competencias que la Constitución le atribuye a la Fiscalía General de la Nación. Pero adicionalmente, desde la perspectiva del principio de no repetición, de reincorporación integral a la vida civil, entendemos nosotros que debe revisarse profundamente si es posible que se mantenga la Jurisdicción Especial de Paz más allá del 1 de febrero, 1 de diciembre del 2016, por cierto, sin límite alguno en el tiempo, con lo cual la competencia de la JEP y por supuesto los beneficios de la JEP, que tienen que ver con un régimen de penas preferencial, que tienen que ver con un tratamiento especial de naturaleza penitenciaria, que tiene que ver inclusive con la propia extradición, se van a extender ad infinitum, más allá del año 2016, diciembre del 2016, mandando un mensaje de que delitos de ejecución permanente puedan seguir extendiéndose en el ámbito de la reincorporación sin que se pierdan ni los beneficios de la JEP ni la competencia de la JEP.
Con muy buen criterio, los negociadores de paz, tanto del gobierno como de las FARC, previeron que la competencia de la JEP cesaba respecto de delitos cometidos con posterioridad a la vigencia o a la entrada en vigencia, como dice el texto del acuerdo final. ¿Esto en qué puede traducirse en la práctica? Que delitos específicos, tales como el testaferrato, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, para no hablar de los delitos que afectan la libertad individual y la vida individual de los colombianos, podrían prolongarse más allá del 1 de febrero, y los perpetradores de esas conductas, del 1 de diciembre, y los perpetradores de esas conductas mantendrían la competencia de la JEP, y por lo tanto, entiéndase que cuando hablamos de la competencia de la JEP, hablamos también de los beneficios de la justicia transicional. Tendrá que ser el Congreso de la República quien finalmente decida, por supuesto, frente a esta manifiesta violación al acuerdo final, si lo que procede es la violación, para que la JEP mantenga la competencia en el tiempo respecto de estas conductas que violentan el derecho penal colombiano más allá del 1 de diciembre del año 2016. La Fiscalía entiende que es muy difícil en estos casos, por razones de técnica procesal, definir de una manera inequívoca estas competencias frente a unos delitos que se pudieron cometer hace 20 años, hace 15 años, y cuya solución en el tiempo puede establecerse por circunstancias que no están en el manejo en este momento de los actores. Por ejemplo, si de lo que estamos hablando es de delitos que tienen que ver con el secuestro, o también con el desplazamiento forzado, o eventualmente que puedan llegar a tener cabida con ocasión con la desaparición forzada, pues debería establecerse un régimen de transición, porque nadie en la sociedad colombiana pretende que este proceso termine en una judicialización de quienes se están desmovilizando y que hoy, por ejemplo, están llegando a las zonas veredales en una clara manifestación de su propia desmovilización, que es su propio aporte al proceso de paz. Pero lo que sí estamos en el deber es de asegurar que si excepcionalmente hay reinsertados que continuaron en el camino de los delitos, se establezca una competencia por parte de la jurisdicción ordinaria como la que corresponde a todos los colombianos. No se está pidiendo nada distinto, sino la aplicación de la ley con arreglo a un principio de igualdad una vez ha cesado el conflicto y hemos hecho tránsito a la reconciliación. Entonces podría preverse, y esa es una propuesta que trae la Fiscalía General de la Nación, que la ley estatutaria defina para determinados delitos un régimen de transición con carácter excepcional y temporal, dentro del cual la competencia para esos únicos delitos se mantendrá en cabeza de la Jurisdicción Especial de Paz y no haya un tránsito abrupto con solución de continuidad entre la competencia de la JEP y la competencia de la jurisdicción ordinaria. Nos parece que es una manera de mandar un mensaje claro del imperio del Estado de Derecho y de entender la realidad del desmonte del delito en este periodo de transición hacia la paz en que nos encontramos los colombianos. En materia de extradición, que sería el tercer punto, el ruego de la Fiscalía General de la Nación tiene que ver con la precisión de que
este beneficio no se vaya a extender indebidamente a personas que, como por ejemplo, podría ser el caso de los disidentes, no pueden tener cabida en este tratamiento, y que se adopten las medidas necesarias para que casos como el que ha ocurrido del señor Segundo Villota, según el cual las autoridades, y ya hay procesos de judicialización, han logrado establecer que no es un rebelde miembro de las FARC, que en esos casos existan las seguridades necesarias para que esos instrumentos de cooperación judicial no se inhiban y puedan tener cumplida realización, justamente porque no se trata de rebeldes reincorporados a la vida civil. Y por último, proponemos que en relación con las conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de las armas, en donde la competencia de la JEP se extiende más allá del 1 de diciembre, porque así lo contempló excepcionalmente el acuerdo final, así como ya se ha establecido un límite temporal para la eventualidad de esos delitos, que es una muy buena iniciativa de parte de la ponencia y que recoge una de las recomendaciones de la Fiscalía General de la Nación, se llevara a que la ley estatutaria defina expresamente cuáles son los delitos estrechamente vinculados con la movilización para la entrega de las armas. Porque en los diálogos, que además han sido generosos y muy respetuosos y propositivos que hemos tenido con todos los ponentes y por supuesto con el propio gobierno, les hemos manifestado nuestra preocupación de que no haya una definición objetiva que defina cuáles son esos delitos estrechamente vinculados a la desmovilización. Y se nos ha contestado que eso lo definirá el juez en su momento. Pero ustedes comprenderán que esa regla de competencia según la cual al momento de la comisión del delito nadie sabe cuál es el juez natural o el juez competente, es una regla que solamente se traduce en inseguridad jurídica y en problemas que van a venir a la implementación desde el punto de vista del proceso de paz. Si dejamos esa libre apreciación del juez, pues nadie va a saber, los operadores judiciales, ni la JEP, ni mucho menos la Fiscalía, quién es el competente para el conocimiento de esos ilícitos. Y ya se han venido presentando dificultades en esa materia. Entonces lo que se requiere es claridad sencillamente en beneficio de la seguridad jurídica. Y nos parece que esa claridad la podría dar la ley estatutaria, como lo hemos propuesto en la comunicación que hemos puesto a consideración de la Honorable Cámara de Representantes. En síntesis, nuestra presencia hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes apunta a la necesidad de que hagamos un esfuerzo colectivo por preservar los postulados esenciales de nuestro Estado de Derecho, por preservar los postulados y las premisas del acuerdo final y que el acuerdo final no resulte violentado por la reforma constitucional que se tramita hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes, y es, en últimas, una presencia que apunta en el sentido de que consolidemos los instrumentos jurídicos para que la paz sea una realidad en la vida de los colombianos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor fiscal general. Vamos a darle el uso de la palabra al señor ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo.